Bueno, Mauricio, ¿crees que Michael Jackson o Elvis son comparables en importancia a los Beatles? No. No, porque los Beatles cambian cosas. Independientemente de lo que escriben en 7 años, que es alucinante, en 8 años, eh, y de la evolución que tienen en la música que escriben a lo largo de esos 8 años, del 62 al 70, digamos, eh, los Beatles crean una revolución cultural sin quererlo hacer, y esto Paul McCartney lo ha repetido muchas veces, lo ha comentado incluso eh, su productor, Martin. Ellos no tenían, no se veían como iconos culturales, ellos lo que hacían era música y hacían esa música que querían, ¿no? No se alucinaban cuando la gente encontraba significados. ¿Qué habrá querido decir John Lennon con with Tangerine and Marmalade, y cielos de mermelada, que quedaba en la canción, que se ajustaban las palabras? Muchas veces las canciones no tienen el significado que uno les anda buscando, sino que la gente les pone palabras. Era como cuando John Lennon le decía al propio Ringo Starr, al propio George Harrison, cuando George Harrison le decía de Something, le decía: es que tengo something in the way she moves, attracts me like, pero no sé qué. Y entonces John Lennon le decía: ponle cualquier palabra de momento, y ya se te ocurrirá otra mejor. Ponle attracts me like a cauliflower, que es me atrae como una coliflor. No me atrae como a ningún otro amante, que fue en lo que quedó la canción después. Attracts me like no other lover. Entonces, la evolución que hacen para dignificar el rock, para utilizar elementos musicales que no sabían qué eran, pero sabían que sonaban bien. Estoy pensando en el arpa de She's Living Home, estoy pensando en la trompeta piccolo de Penny Lane. El otro día había una entrevista también todavía con el trompetista, que fue a que le pagaran 15 libras para tocar esa maravillosa entrada de Penny Lane con la trompeta piccolo. Eh, Cambios de ritmo, eh, uso de escalas modales. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Norwegian Wood, mucha gente no encuentra fácil sacar la canción porque la escala que están usando es modal. Entonces, los Beatles representan mucho más que un asunto musical. Elvis es un fenómeno cultural cuando no escribe ni una canción en la vida. Él era un cantante, era un intérprete, un gran intérprete que utiliza elementos de la cultura negra, y al representarlos en un blanco escandaliza bastante a la gente. Pero él no era especialmente ni progresista, ni tenía la idea de generar un movimiento cultural, sino fundamentalmente de tener éxito, y es lo que tuvo. Michael Jackson era un buen bailarín, un excelente bailarín, diría yo, un buen cantante y un compositor razonable de música pop, que tiene algunas cosas interesantes en la música pop, pero que no marcan el rumbo de la música pop en lo sucesivo. Ocurren y ya. Mira, bandas que marcan cambios radicales hacia distintos lugares, que sería yo. Sería, por ejemplo, Jethro Tull, sería Queen, sería Led Zeppelin, sería Rush. Estas son bandas, no es que sean tan grandes como los Beatles, pero que influyen en todos los demás. Después de oír a Queen, ninguna banda de rock iba a ser igual. No es que copiaran a Queen, pero veían cosas en Queen que les permitían avanzar en otro sentido. Evidentemente, Led Zeppelin marcó rumbos, afectó a la música que vino después de ellos sin que tuvieran que imitarla, como nadie, no puedes imitar a los Beatles. Pero no hay músico que no tenga una influencia de los Beatles, porque su música es parte de tu vida interna. Entonces, habiendo grandes bandas que yo adoro, no creo que haya nada parecido a los Beatles, y ni siquiera por ellos mismos. Es por el momento en el que les tocó vivir y la confluencia de talentos muy raros, porque no eran tampoco virtuosos, que es lo que me pasa con The Warning. Pueden ser virtuosos si quieren, pero no lo quieren ser porque están haciendo canciones. Pero Paul McCartney contaba cómo él y John Lennon escribían. Les decían: oye, tenemos que traer al estudio la semana que entra, tráiganse canciones. No tenemos. Se ponían a escribir canciones. Llegaban al estudio, le mostraban las canciones a George y a Ringo, y George decía: pues mira, igual este solo le funciona. Y decía: un solo sencillito, nunca fue un gran
Shredder. Al final lo que más le incidió fue el slide guitarra, la guitarra con slide, con deslizador si quieres, a George Harrison, pero sabía que solo tenía que meter en dónde. Y pocas veces se peleaba con nosotros. Y Ringo oía y sabía qué tenía que hacer. Entonces decía, pues mira, vamos a hacer esto. Pues está bien. Y tienes que sentarte a oír, pongo por ejemplo una canción de George Harrison, Something, y oír el bajo que hace Paul McCartney. La canción es de George. Cuando alguien hace una canción, él mandaba. El bajo que hace Paul McCartney, la batería extraordinaria, sencillísima, pero extraordinaria de Ringo Starr. Porque tenían un talento enorme para hacer canciones. No, Ringo no era John Bonham, pero John Bonham es imposible sin Ringo. Entonces, no lo creo. No creo y no creo que sean comparaciones fáciles de hacer, pero en este caso, si lo intento, ese es mi resultado.